vamos a entrar a la semiología respiratoria como tal. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de patologías que se presentan desde el nacimiento hasta la senectud. Y vamos a empezar, por ejemplo, con algunos síntomas en el interrogatorio, por ejemplo, desde la edad, desde la lactancia hasta la senectud. En recién nacidos, por ejemplo, generalmente, ustedes ven, agarran cuántos de ustedes tienen hijitos y se van a dar cuenta que el piojo, si se puede decir, de los niños, de los bebecitos, son sus pechitos, son sus pulmones. Hacen bronquiolitis, hacen infecciones respiratorias virales o hacen bronconeumonías infecciosas por bacterias, por broncoaspiración, se broncoaspiran un poco de su salivita, su leche, su matecita, lo que vean, y neumonía, o hacen bronquitis en los recién nacidos, porque no tienen el buen reflejo de succión. En la lactancia, por ejemplo, generalmente ya cuando el bebé tiene menos de 6 meses, el bebecito se puede enfermar de tuberculosis si el paciente tiene contacto, por ejemplo, con alguien que tenga tuberculosis en la casa. Y en la niñez, por ejemplo, aparte de las diarreas, enfermedades pulmonares. Entonces, estos dos son los más frecuentes en la niñez, gastrointestinales y pulmonares. Entonces, las infecciones respiratorias agudas, ¿no es cierto? Se presentan las faringitis, las amigdalitis, las neumonías. En el adulto, por ejemplo, ya más frecuentemente se presenta, por ejemplo, la bronquitis por fumador. También se presentan las verdaderas neumonías en el paciente adulto, ¿no? Donde tiene que internarse, por ejemplo, por las neumonías. Ahora de moda, por ejemplo, en esta pandemia, las neumonías por COVID se internan, ¿no es cierto? Y dependiendo mucho de los factores de riesgo que tenga el paciente, pues progresa bien o progresa mal. En pacientes adultos igual, lo mismo, ¿no? Ahora, como le decía, la pandemia, el H1N1, por ejemplo, el COVID, por ejemplo, ya son patologías que te van a dar un cuadro más aberrante, digamos, en cuanto a la progresión. Pero podemos presentar, por ejemplo, en pacientes mayores igual carcinoma broncopleural o tuberculosis en pacientes. Los pacientes mayores generalmente tienen tendencia a ser inmunocomprometidos. Pacientes viejitos generalmente no tienen la misma cantidad de defensas que una persona joven. Esto debido al desgaste mismo de por la edad. Entonces, estos pacientes pueden tener tendencia a tener tuberculosis más frecuente. Con respecto al asma, el asma ya en realidad viene a ser una patología que se puede presentar. Miren, los pacientes que están recién nacidos hasta los 5 o 6 años, que presentan, digamos, pechito apretado en otras palabras, que te hacen bronquiolitis, que es viral, ¿ya? Y hacen broncoconstricción. A 5 o 6 años progresan y no vuelven a tener más broncoconstricción. Pero si llegan a tener broncoconstricciones 10, 14, 18 años, ese paciente ya se considera asmático totalmente. Y un porcentaje, por ejemplo, de los niños que tienen bronquiolitis o hacen broncoconstricción durante su infancia, tienen una tendencia a hacer asma. Generalmente menos entre 5 a 10% de esos niños hacen asma. ¿Ya? Silvia Catón, por favor, apague su micrófono. En cuanto al sexo, tenemos, por ejemplo, las mujeres más frecuente el asma bronquial en las mujeres. En cambio, en los hombres predomina, por ejemplo, el cáncer de pulmón en los fumadores. Mucho se debe a esto que estamos hablando, a los factores climáticos. Por ejemplo, en un ambiente donde hay bastante clima húmedo. Aquí mismo, por ejemplo, miren, yo conozco, por ejemplo, una paciente, que es religiosa la paciente, que vive acá en el Beni, pero ella viene de otro lado, y acá cada vez que viene, le da su broncoconstricción asmática. Que la paciente se quedó con un asma leve, pero se retorna de donde es y se pierde su asma. Entonces, hay muchos factores climáticos, sobre todo la humedad en este caso. ¿Ya? La ocupación. Entonces, por ejemplo, las actividades al aire libre, pues, suponen mayor exposición, digamos, a los agentes atmosféricos. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, las bronquitis, los que trabajan en fábricas, por ejemplo, fábricas industriales donde se hay, por ejemplo, estaño. ¿Cuántos minerales? Mercurio, el mercurio que es en realidad un metal totalmente letal y tóxico, por ejemplo. Entonces, hay pacientes que se intoxican continuamente en estos que son en los auríferos, por ejemplo, las personas que son auríferas, que están en el río, ¿no es cierto? Sacando el oro, digamos, con sus platitos. Eso, por ejemplo, no saben que el oro está adherido muchas veces al mercurio, o a veces sale mercurio, y el mercurio lo inhalan constantemente, ¿no? Y se vuelve neurotóxico. Entonces, la entrada continua de polvo, por ejemplo, a las vías respiratorias motiva una fibrosis pulmonar. Aquí, por ejemplo, Trinidad es el lugar ideal para tener una patología, una fibrosis pulmonar. ¿Por qué?
Porque aquí, por ejemplo, tenemos humo, ya ahorita estamos viendo humo, por ejemplo, a diestra y siniestra. También vemos polvo en las calles. Un auto pasa y llega lleningo de polvo. Nuestra casa está lleningo de polvo. Del moho, de los hongos, por ejemplo, en la casa. Entonces, en realidad es el lugar, el clima perfecto para tener este tipo de patologías broncopulmonares. Yéndonos ya a la intoxicación, si se podría decir, o a la patología que se debe con un nombre propio por diferentes tipos de minerales o moléculas, por ejemplo, cuando hay intoxicación o una exposición continua al dióxido de sílice, tenemos lo que se llama la silicosis. Cuando es el polvo de pizarra, ¿cuándo se presenta la silicosis, por ejemplo, en mineros? El sílice se presenta cuando están sacando estaño. Los profesores, por ejemplo, de antes, ahora ya usan puro marcador, pero los profesores de antes, al polvo de pizarra, se llama esquistosis. Hacen fibrosis, pero por esquistosis. En el tabaco, tabacosis. En el algodón, aquellos que se van a trabajar a Chile, España, hacen vicinosis. Porque a los bolivianos ya nomás lo pueden cosechar algodón. Vicinosis. Y del asbesto, asbestosis. ¿Dónde hay asbesto? En nuestras almohadas. En nuestras almohadas que son de esponja, de fibra, hay asbesto. Y si ustedes duermen inhalando lo que es el aire de la almohada, asbestosis a la larga. Tenemos menos de un minuto. Vamos a quedar en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, las actividades con elevado factor de riesgo, por ejemplo, en la Coca-Cola, por ejemplo, no sabes vos qué químicos le meten ahí y el paciente, pues, yo conozco un paciente que se ha intoxicado por algunos minerales o algunos químicos que usaban en la Coca-Cola y quedó con un EPOC severo. Hasta aquí vamos a quedar. Si tienen alguna pregunta. Ninguna pregunta hasta aquí. Tenemos 30 segundos. Bueno, entonces prendan su cámara, por favor, rapidito para que saque un pantallazo. Bien, chicos, bien, bien, excelente.